Para mí es un privilegio participar de la serie de estudios sobre los principios de fe, en la cual podemos compartir la palabra de Dios sobre temas muy importantes. En esta ocasión vamos a estudiar sobre asuntos centrales de la doctrina de la salvación. Hay un pensamiento interesante que dice lo siguiente: para crecer en la gracia, en el conocimiento de Cristo, es esencial que meditéis bastante en los grandes asuntos de la salvación. Eso es lo que haremos en los próximos 4 temas. Vamos a meditar en los grandes asuntos de la salvación. Todas las doctrinas se relacionan con la salvación, pero existen los grandes asuntos que son la esencia del tema. En el tema de hoy vamos a hablar sobre la justificación por la fe. Ese ha sido el tema central de la Reforma Protestante del siglo XVI, que revolucionó el mundo. Los reformadores como Lutero, Calvino y otros estudiaron profundamente la Biblia, especialmente los escritos del apóstol Pablo, y cuando descubrieron que el hombre es salvo únicamente por la gracia a través de la fe, pasaron a predicar el mensaje con todas sus fuerzas. Pero esa doctrina no fue creada por Pablo o Lutero, sino por Jesucristo. En el sentido teológico, justificación es el acto por lo cual Dios declara o considera como justo un pecador penitente. En otras palabras, Dios, que es santo y perfecto, considera al hombre que es un indigno pecador como una persona justa. Existe aquí una grande distancia. De un lado está Dios, el soberano del universo. De otro lado está el ser humano. Comprender la gran diferencia entre la santidad de Dios y nuestra indignidad es el primer paso para que seamos justificados. Cuando fue creado, el hombre era perfecto física y mentalmente. No había en él sombra de pecado. Su naturaleza era pura y se alegraba en estar en la presencia de su Creador. Pero con el pecado, la maldad fue introducida en el propio cuerpo humano. El hombre se transformó en enemigo de Dios. Esa pasó a ser la condición natural de todos los hombres. Todos son naturalmente pecadores. La idea de que el hombre es pecador aparece en la Biblia desde el Antiguo Testamento. En 1 Reyes 8:46, Salomón dice: no hay hombre que no peque. Y en Eclesiastés 7:20 él confirma: no hay hombre justo sobre la tierra que haga lo bueno y no peque. David dice en el Salmo 14:3: todos se desviaron, a uno se corrompieron. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. El apóstol Pablo repite la idea. En Romanos 3:23 él dice: porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Y en Romanos 3:10 él añade: no hay justo ni aún uno. La Biblia es clara en afirmar nuestra pecaminosidad. Pero ¿cuál es la consecuencia de este hecho? ¿Cuál es la consecuencia más grave del pecado? El problema es que el pecado nos aleja de Dios. En Isaías 59:2 leemos: vuestras iniquidades son las que hacen separación entre vosotros y vuestro Dios. Dios nos ama y desea salvarnos, pero debido a su justicia, Él no puede recibirnos en su presencia en el estado pecaminoso en que nos encontramos. De ahí viene la necesidad de la justificación. ¿Por qué es necesaria la justificación? Para que podamos ser aceptados en la presencia de Dios. Por eso Pablo dice en Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando aceptamos a Jesucristo por la fe, Dios nos considera justos. Veamos un texto que explica cómo ocurre la justificación. En el momento en que la verdadera fe en los méritos del sacrificio expiatorio es ejercitada, reivindicando a Cristo como un Salvador personal, en ese exacto momento el pecador es justificado delante de Dios.
Cuando el hombre admite que es pecador, se humilla delante de Dios y acepta a Jesús como su Salvador personal, él es considerado justo por Dios. Entonces, el primer requisito para alguien ser justificado es reconocerse pecador y humillarse delante de Dios. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, Jesús enseña la historia de dos hombres que fueron al templo para orar. Uno, un fariseo, de pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces en la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. El otro, un publicano, de pie a cierta distancia, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Aquí hay dos personajes: un fariseo que se orgullaba de sus buenas obras y un humilde publicano. ¿Cuál de los dos ha sido justificado? Jesús dijo que el publicano descendió justificado para su casa porque se reconoció como pecador y se humilló delante de Dios. Hay una definición de la justificación por la fe que me gusta mucho. ¿Qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Para reconciliarse con Dios, el hombre necesitaría exhibir justicia. Tendría que presentar obediencia perfecta a la ley de Dios. Pero él no tiene justicia que presentar. Y cuando él reconoce ese hecho, Dios puede justificarlo. La justificación es un fenómeno enteramente divino. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nada que el hombre pueda hacer le da el derecho de ser justificado delante de Dios. La justificación es un favor divino, es una manifestación de la gracia de Dios. Si tuviéramos algo que nos diera el derecho de ser considerados justos, Dios sería deudor para con nosotros. Veamos lo que dice ese pensamiento. La justificación es enteramente por gracia y no se consigue por ninguna obra que el hombre caído pueda realizar. Nada que hagamos, por más digno o bien intencionado que sea, puede comprar la justificación. Pablo dice en Romanos 3:24 que los creyentes son justificados gratuitamente por la gracia de Dios. Somos justificados gratuitamente. En otras palabras, Dios no exige ninguna obra de nuestra parte para que seamos justificados. La única exigencia es que tengamos fe en Jesús. Romanos 3:28 dice: así que consideramos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Ese texto nos revela dos cosas importantes. Una, la justificación no tiene nada que ver con nuestras obras. La base para la justificación no son nuestras obras, pero sí las obras de Cristo. Romanos 5:19 dice que por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Entonces es la obediencia de Cristo, la vida perfecta que Él vivió en la tierra, esa es la que nos hace justos delante de Dios. Pero ¿cómo funciona eso? Ahí entramos en el segundo punto importante. La justificación es por la fe. La fe puede presentar la perfecta obediencia de Cristo en lugar de la transgresión y la apostasía del pecador. ¡Qué maravillosa transacción! La perfecta obediencia de Cristo es presentada en lugar de la transgresión del pecador. Y eso ocurre por la fe. La fe es el medio a través del cual nos apropiamos de lo que Dios nos ha providenciado. Tener fe no es algo complejo. Basta el pecador creer que Jesús es su Salvador personal. Cuando el pecador cree que Cristo es su Salvador personal, entonces
de acuerdo con la promesa infalible de Jesucristo, Dios le perdona su pecado y lo justifica gratuitamente. La fe no implica mérito alguno para quien la posee, porque ella es apenas un medio para llegar a Jesús. Además, la fe no es algo originalmente nuestro, es un don de Dios. Por todo eso decimos que la justificación es una operación realizada afuera de nosotros. No hay nada que podamos hacer a no ser creer y aceptar lo que ya ha sido hecho en nuestro favor. La justificación por la fe es comparada a un cambio de ropa. En Isaías 66:4, la palabra de Dios establece a qué calidad de ropa corresponde nuestra justicia. Todos nosotros somos como cosa impura, y todas nuestras obras justas son como trapo de inmundicia. Esa es la situación espiritual en que naturalmente todos nos encontramos. Pero en la justificación por la fe ocurre un cambio de ropa. En Zacarías capítulo 3, una visión ilustra exactamente ese cambio. Después me mostró a Josué, el sumo sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Josué estaba delante del ángel, vestido con vestiduras sucias. Entonces el ángel habló y ordenó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras sucias. Y a Josué dijo: mira que he quitado de ti tu iniquidad, y te he visto con ropa de gala. Josué estaba en pie delante del ángel del Señor, vestidos con ropas sucias, las cuales representan la contaminación del pecado. Satanás le acusaba. Las acusaciones de Satanás estaban correctas, pero el Señor ordenó que aquellas vestimentas sucias fueran inmediatamente removidas y le cubrió con ropa de gala, que simboliza la justicia de Cristo. La ropa sucia es quitada y el hombre es cubierto con las vestiduras de justicia, que no son de él. Dios, sin embargo, dice: yo le doy la justicia de Cristo. Entonces Cristo asume nuestra ropa inmunda como si fueran suyas. Así nosotros entregamos nuestras iniquidades a Jesús y Él nos da su justicia. Eso es justificación. No tiene nada que ver con la moral o con la obediencia del hombre. Esos puntos son importantes, pero vienen después. En la justificación, los pecados confesados y perdonados son transferidos para Jesús, que es el Cordero que lleva sobre sí nuestros pecados. El apóstol Pablo registra el principio de la justificación por la fe con dos ejemplos del Antiguo Testamento. En Romanos capítulo 4 hay dos referencias, una a Abraham y otra a David. El Antiguo Testamento enseña el mismo evangelio del apóstol Pablo. Vamos a leer Romanos capítulo 4, versos 1 a 3. ¿Qué diremos pues que ha encontrado Abraham nuestro progenitor según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Pues ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó en Dios y eso le fue contado por justicia. Abraham fue justificado por la fe en las promesas del Señor. Esa es la condición por la cual Dios justifica al hombre. Abraham ha sido aceptado como justo delante de Dios. Después, en Romanos 4, en los versos 6 a 8, Pablo habla sobre David. De igual manera, David también proclama la felicidad del hombre, a quien Dios confiere justicia sin obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor jamás le tomará en cuenta su pecado.
David ha sido llamado el hombre segundo el corazón de Dios, pero él cometió muchos pecados, inclusive algunos muy graves. Por eso muchas veces él se entristecía y lloraba. Pero en esos momentos él se acordaba de la promesa del perdón y de la justificación, y su fe era fortalecida. David fue un gran pecador, pero él tenía fe en Jesús. Él sabía que la sangre de Jesús era suficiente para cubrir sus pecados. Él pecó muchas veces, pero también muchas veces se humilló delante de Dios, recibió perdón y fue justificado. La provisión que estaba disponible para David también está disponible para cada uno de nosotros. Jesús presenta delante del Padre su sangre y su vida de obediencia en favor de todos los que tienen fe en Él. Somos pecadores, pero podemos tener la experiencia de aceptar por la fe el sacrificio de Jesús y ser justificados. Mi deseo es que todos podamos tener esa experiencia. Yo te invito ahora a orar. Querido Padre que estás en los cielos, te agradecemos por la provisión en la sangre de Jesús, por la cual podemos tener acceso a tu presencia. Te agradecemos porque podemos ser considerados como justos delante de ti. Y pedimos que tú nos bendigas para que podamos ejercer fe en el sacrificio de Jesús, aceptándolo como nuestro Salvador personal. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Por fe en Cristo el Redentor se salva hoy el pecador, aunque sin merecer perdón recibe plena salvación. Gracia excelsa del amor que Dios perdone al pecador, si quiere presto confesar sus culpas y en Jesús confiar, encontrará la salvación, pues Él logró la redención. La vida antigua ya pasó y todo en nuevo se tornó, y aunque nada tenga aquí, herencia eterna tiene aquí. Gracia excelsa del amor que Dios perdone al pecador, si quiere presto confesar sus culpas y en Jesús confiar, encontrará la salvación, pues Él logró la redención. Aquí cual peregrino es, mansión allá tendrá después, arriba en gloria con Jesús, quien redimióle en la cruz. Gracia excelsa del amor que Dios perdone al pecador, si quiere presto confesar sus culpas y en Jesús confiar, encontrará la salvación, pues Él logró la redención. Amigo oyente, yo te agradezco por haber asistido a ese tema tan importante y te invito para que estés con nosotros en el próximo tema, la gracia y sus medios.